Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. 7:32 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con Ricardo Lombana, quien es candidato a la presidencia, o se oficializa, don Ricardo, el próximo fin de semana, su candidatura ya formalmente. Es correcto, Enrique. Buenos días a todos. El día domingo 30 de julio tenemos nuestra convención del movimiento Otro Camino y ese día queda formalizada mi candidatura a la presidencia de la República representando a muchos ciudadanos a través del movimiento Otro Camino. ¿Cómo será ese proceso de selección o de confirmación ya de sus aspiraciones presidenciales? Bueno, tal como lo establece la ley, los partidos que tienen menos de 100.000 miembros no realizan primarias, sino que tienen otro tipo de mecanismos para la elección de sus candidatos y en este caso nosotros tenemos una convención en la que vienen de todo el país nuestros líderes nacionales, que son los que les toca emitir su voto para legitimar y ratificar mi candidatura presidencial. Eso se hará el día domingo 30 de julio, será en el Megápolis y no solo vienen de todo el país los líderes nacionales, sino que habrá presencia también, obviamente, de todos nuestros candidatos a distintos cargos a nivel nacional, de nuestros dirigentes y muchos activistas y también invitados que tendremos ese día, el día que oficializamos nuestra candidatura a la presidencia de la República. Posterior a esto, ya no sé cómo llamar, se designarán aquellas posiciones que fueron reservadas en ese proceso de primarias que llevó el partido en la ocasión pasada, el fin de semana anterior. Es correcto, es correcto. A partir del 1 de agosto inicia un periodo en el cual muchos candidatos independientes y muchos candidatos de libre postulación tendrán que decidir si además de ser candidatos independientes desean ser postulados por el movimiento Otro Camino, cosa que la ley permite que se haga. Nosotros, como lo hemos dicho, hemos mostrado con hechos nuestro desprendimiento bajo la responsabilidad que consideramos tenemos muchos panameños y muchos líderes en este momento de unir y consolidar al bloque independiente en una sola oferta electoral. Nosotros hemos reservado o hemos dejado abiertos también el 50% de nuestros cargos o de las posiciones a alcaldes y representantes de corregimiento y diputados. Es decir, tenemos hasta el 31 de octubre nos da la ley para llenar esas vacantes y esperamos poder consolidar, como lo he planteado desde hace ya bastante tiempo, un solo bloque con candidaturas únicas de cara a la elección del 2024. Ricardo, ¿cómo quedan ustedes o cómo queda el sector independiente y qué tanto podría afectar o beneficiar el resurgimiento de tantas facciones? Entiendo que su partido fue conformado basándose en esa independencia y distanciamiento de los partidos políticos tradicionales, pero ahora hay como 3 facciones de independientes. ¿No afecta eso un poco la gama o ¿cómo le diría? Las opciones del panameño que está interesado en darle la oportunidad al sector de independientes, dividirlo o al final no saber a quién escoger al final? Estás muy claro y por eso hemos ido insistiendo, Enrique, en que no podemos cometer ese error. Yo respeto las aspiraciones políticas de cada uno de los panameños y panameñas que quieren aspirar a cargos de elección popular, como también respeto que no todos tenemos que pensar exactamente igual de cara a la solución de los problemas del país. Pero lo que no podemos permitirnos es dividir el voto de muchos ciudadanos independientes. Y cuando digo independientes, ojo, no estamos hablando solamente de personas no inscritas, porque hay muchas personas inscritas en partidos políticos que no militan ni creen en estos partidos, sino que lo hacen por necesidad y a la hora del voto votan o tienen un voto independiente. Para poder consolidar todo eso se requiere una sola oferta electoral, un solo bloque y en efecto se está viendo, como lo dices, distintos grupos o distintas iniciativas
movimientos independientes y cada uno queriendo jalar o tirar la carreta para su propio lado. Eso es un error y nosotros estamos por eso poniendo sobre la mesa esta propuesta de unificar todo bajo una sola plataforma del movimiento independiente, la coalición Vamos, los candidatos de la agrupación Movin, que también tiene candidatos de libre postulación con mucho potencial, y muchos otros candidatos independientes que no pertenecen a ninguna coalición. Lo que no podemos hacer es dividir el voto, porque si se divide el voto, nosotros mismos nos estaremos disparando en el pie y será para beneficio de los partidos grandes o de los partidos tradicionales que están a la espera de que nosotros no nos pongamos de acuerdo. Si los independientes nos ponemos todos de acuerdo en un solo bloque electoral, yo no tengo duda de que vamos camino a la victoria en el 2024 y camino también a implementar el proyecto de transformación que tanto requiere este país de la mano de muchos buenos panameños y panameñas. Entiendo yo entonces que Ricardo Lombana, después de ser un candidato oficial, estaría buscando la unificación del sector independiente, mas no ha contemplado usted alianzas con algún otro partido político. Primero, lo he dicho claro, nosotros estamos procurando lograr alianzas con quienes son afines a nuestro pensamiento político y a nuestra visión de país. Y estos grupos independientes que acabamos de mencionar han demostrado con hechos en la Asamblea, por ejemplo, varios diputados que tienen la misma convicción, tienen la misma línea. Queremos, por ejemplo, utilizar grandes recursos que hoy se malgastan, queremos dedicarlos o destinarlos a generar empleo y oportunidades. Queremos implementar cambios en la Constitución para reducir el tamaño de la Asamblea, para reducir y eliminar el Estado clientelista. Queremos reducir el presupuesto de la Asamblea Nacional. Queremos implementar un sistema de gobierno que sea por méritos, donde se respete la estabilidad del funcionario y no que sea simplemente pisoteando la dignidad de la gente y que la gente tenga que estar cambiándose de partido cada vez que cambia el gobierno y que el funcionario pueda tener estabilidad y pueda estar bien pagado, entre tantas otras cosas que nosotros hemos delimitado o escrito en una hoja de ruta. Entonces, no es que descarto, porque yo no descarto ninguna posibilidad de alianza con quienes quieren hacer esto de lo que estamos hablando. Lo que sí está descartado, Enrique, son acuerdos de recámara y acuerdos que garanticen que siga más de lo mismo y que se promuevan a las mismas personas que han mantenido o han estado en el poder los últimos 30 años. Ahí sí nosotros no estamos interesados porque eso va en contra de los intereses de la nación. Ahora, también es importante, ¿qué análisis hace usted del escenario que enfrenta ahora legalmente el expresidente Ricardo Martinelli y sus posibilidades políticas? Bueno, la justicia tendrá que encargarse de ratificar la sentencia o la condena que le han dado en esta primera instancia y todo pareciera indicar, o es lo que he escuchado de los expertos, que los tiempos sí dan para que sea ratificada la condena y para que el señor Martinelli sea inhabilitado para correr en las elecciones, pero eso no es un asunto que me compete a mí, eso lo tendrá que decidir la justicia. Nosotros ya hemos manifestado que sentimos como un paso muy positivo de la justicia que se haya dado de la condena a Ricardo Martinelli, porque esta es una persona que se ha dedicado a burlarse de la justicia desde que salió del poder de manera amplia y frontal, y no solo burlarse de la justicia, sino del pueblo panameño. Y por otra parte, lideró desde el gobierno tal vez uno de los atracos más grandes que se ha dado a la nación panameña, despojando al pueblo de muchísimos recursos que hoy estarían vueltos o estarían reflejados en obras, en realidad, en medicamentos, en hospitales, en carreteras, en tantas cosas que el país hoy necesita y que el dinero simplemente se esfumó. Y dependiendo de lo que ocurra con él, tendremos entonces un escenario electoral comprometido o no, y necesidades de ciertas conversaciones dependiendo de si el señor Martinelli al final es candidato o no.
Ha salido nuevamente en redes y quienes lo adversan de seguro son los que están detrás de esto, su conversación con el expresidente en algún momento. ¿Qué respondería Ricardo Lombana a esto que ha resurgido nuevamente y que pues hay políticamente le sacan provecho, ¿no? Bueno, claro, y le van a sacar provecho siempre a ese episodio, pero reflexionando las cosas, mira, yo te digo algo, eh, si una frase o una conversación o un gesto de cortesía hacia este señor es lo único que pueden sacar para tratar de desacreditarme, eh, yo creo que eso dice mucho, Enrique. Yo lo único que veo hacia mí para querer desacreditarme son este tipo de ataques, que si de mis 22 años de carrera profesional, en la que he pasado la gran mayoría en el sector privado, que si trabajé 2 años y medio en un gobierno, como si fuera malo trabajar en un gobierno. Lo malo es ser un funcionario corrupto. Eh, yo he demostrado desde antes de estar en política y estando en política que voy de frente contra los corruptos, sea Martinelli o sean otros, y un gesto de cortesía que tuve en ese momento no es lo que va a delimitar ni a definir la determinación que tengo para tomar las decisiones que el país requiere a partir del 1 de julio de 2024. Otros sí se reúnen con él, otros sí pactan con él, otros sí están dispuestos a hacer acuerdos políticos con él. Nosotros no estamos en eso. Voy a retomar el tema un poquito más adelante, pero no puedo dejar pasar por alto cuál sería la opinión de Ricardo Lombana, sobre todo en la situación del medio de comunicación social y qué tan delicado sería que pasara a manos del Estado a poco tiempo de unas elecciones generales. Hay medios internacionales que han señalado que esto es un poco peligroso. Sí, sin duda que lo es, pero el problema tal vez no es generado por la decisión de hoy. El problema es generado por cómo se dio la compra. Y ahí es el origen del problema, porque si se compró con fondos públicos, entonces le pertenece al Estado. Y lo correcto es que se le devuelva al Estado, pero no que se quede allí. Y ya se está hablando y se está poniendo sobre la mesa distintas alternativas para que este conglomerado de medios, que pasa particularmente, no quede en manos del gobierno y mucho menos en manos del gobierno y del Estado en un proceso electoral o de cara a un proceso electoral, porque el gobierno ya ha demostrado que está dispuesto a utilizar cualquier mecanismo y echar mano de cualquier mecanismo para sacar ventaja política, y no nos extrañe que quieran utilizar pues estos medios de comunicación. Lo más sano para la democracia panameña y para el torneo electoral es que estos medios se mantengan al margen de una línea oficial o de alinearse con una línea oficial o con una línea política que obedezca al gobierno, y que eventualmente estos medios de comunicación, ya sea mediante subasta, ya sea mediante un mecanismo que sea transparente, que sea abierto, pueda quedar en manos pues o de un grupo o de muchos panameños, porque existen distintos mecanismos para poder adquirir un medio, administrarlo e incluso configurar quiénes son sus propietarios. Si bien es cierto que Ricardo Martinelli no está fuera de circulación en cuanto a las aspiraciones a la presidencia de cara a las próximas elecciones, eh, también hay que señalar que hay quienes señalan esta decisión o esta condena preliminar o en primera instancia como un hecho histórico. ¿Coincide usted con eso? Que es la primera vez que se condena a un expresidente. Sí, es un hecho histórico y hay que reconocerlo. Panamá tiene décadas de impunidad, décadas de una impunidad que ha permitido que nadie que tenga poder político o poder económico en este país sea condenado por desfalcar a la nación y por despojar a los panameños de millones y millones y tal vez miles de millones de dólares. Aquí se ha empobrecido a un pueblo a lo largo de décadas y nunca ha habido consecuencias. Entonces sí es un fallo histórico el que se da contra el señor Martinelli, porque es la primera vez que se empieza a ver una luz. Pero ojo, si esto es solo contra Martinelli, la luz se irá apagando. Porque entonces, si lo hacen solo contra Martinelli, se demostrará
que entonces había un interés político, además de un interés judicial. Aquí hay varias personas, varios líderes, incluso expresidentes, gente que ha participado en altos cargos de gobierno y gente que desde el sector privado ha participado en los más grandes desfalcos que se le han hecho al pueblo panameño. Entonces, sí, el gobierno de Martinelli ha sido el más corrupto de la historia, sin duda, pero no el único. Entonces, cuando la justicia es selectiva, se debilita la justicia. Yo espero que esto sea el inicio de un proceso, de un proyecto, de un camino que emprenda la justicia panameña para llevar al banquillo a los principales responsables, por ejemplo, del escándalo de corrupción más grande que ha tenido la historia de América Latina y de Panamá, que es el escándalo de Brecht, donde claramente sus ejecutivos y sus dueños declararon bajo la gravedad de juramento haber pagado coimas millonarias en 3 administraciones seguidas en la República de Panamá. Así que esperamos que la justicia siga haciendo su trabajo para que sean llamados al banquillo, paguen con sus condenas, pero además de eso, tal vez lo más importante, devuelvan los millones mal habidos que le pertenecen a toda una población. ¿Debería enfrentar el mismo futuro el expresidente Juan Carlos Varela una vez que ha sido designado como corrupto por los Estados Unidos? La justicia tiene que seguir su camino y la justicia tiene que hacer su trabajo. Yo no conozco los detalles del expediente. Lo que sí conozco son las delaciones y los testimonios que dieron los ejecutivos de Odebrecht. Y los ejecutivos de Odebrecht mencionaron, y esto no lo digo yo, está en el expediente de Lavallato, está en el expediente de Nueva York, está en el expediente de Panamá, que se pagaron coimas millonarias en la administración del presidente Martinelli, en la administración del presidente Varela y en la administración del presidente Torrijos. Entonces, la justicia tiene que hacer su trabajo para determinar las responsabilidades y declarar culpable a quien resulte culpable y que devuelvan los millones mal habidos. Para finalizar, ¿sabe qué? Me preocupa un poco y le habla Enrique Arosemena, el ciudadano, que una vez se da lo de Ricardo Martinelli y empieza, como quien dice, a salirse de esa posible aspiración a la presidencia de la República, entraron una serie de ataques entre los políticos. Creo que un medio titulaba Guerra entre Lombana y Rómulo Rux. Se están peleando los sectores políticos ese caudal de votos que representa Ricardo Martinelli, o podríamos estar los panameños, y que la mayoría necesita escuchar las soluciones a su problema, escuchar entonces una mejor propuesta que la que representaba Ricardo Martinelli. Mire, yo puedo responder por mí. Yo he sido consistente y coherente desde que entré en la vida política en mis posturas y en mis posiciones con respecto a quienes han participado de actos de corrupción o han sido cómplices o han mirado para otro lado mientras estaban participando en altos cargos en gobiernos donde se ha desfalcado a la nación. Para mí no es nueva mi postura, y ahí quiero dejarlo bien claro. O sea, para mí no se trata de que ahora que existe la posibilidad de que Martinelli no sea candidato, existen estas posiciones. Si usted revisa mis posiciones desde que estoy en política, desde los debates presidenciales de la campaña anterior, desde todas las posturas que he tenido desde el día 1, he sido consistente en poner el dedo en la llaga, porque el país no puede salir del hueco en el que está metido y en el que nos han metido quienes han liderado y han gobernado los últimos 30 años con los mismos que son responsables de esta debacle y con la misma gente y haciendo lo mismo. Entonces, para mí no es que han surgido ataques producto de la situación de Martinelli. Para mí, simplemente las cosas hay que seguir señalándolas como son. Y como el pueblo panameño lo ha visto, nosotros estamos no solo señalando lo que está mal y lo que pensamos de la postura de otros candidatos, sino que además de eso estamos proponiendo las soluciones a dichas situaciones que nos han metido en este hueco para generar empleo, para generar oportunidad y para agarrar el gran presupuesto, el gran caudal
económico, la gran riqueza que tiene nuestro país y ponerla al servicio de los que más necesitan en este país, empezando por los empresarios de las micro y pequeñas empresas y tantas otras personas a lo largo y ancho del territorio nacional que hoy no ven satisfechas sus necesidades precisamente por un sistema político que los ha defraudado los últimos 30 años. Ricardo Lombana, quien dirige entonces el movimiento Otro Camino, gracias por conversar con la audiencia de Radio Panamá y explicarnos un poco sus posiciones sobre este escenario político actual. Estamos pendientes entonces ya a la postulación oficial, de seguro nos veremos ese día para darle la cobertura necesaria a este evento político importante. Que tenga buen día, don Ricardo. Igualmente, Enrique.